Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidos a este espacio Mateloqueando con Pitágoras. En el día de hoy vamos a ver una segunda parte de la imagen social de los números. Vamos a hablar de números amigos y de otros comportamientos numéricos interesantes. Empezamos con el tema de la amistad. Es un tema que se ha venido analizando por cientos o miles de años. Casualmente, el célebre filósofo griego Aristóteles refería a la amistad como una virtud y la describía en términos de que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Esto me trae a la mente mucho el concepto de matrimonio, una sola carne, y de alguna forma, algunas personas o grupos los han descrito en esos términos. Casualmente hay un cómico argentino de nombre Lelutier, que decía que la amistad es un matrimonio sin cama. Pues bien, en el campo de la matemática, el matemático Pitágoras planteaba la amistad también bajo este principio, este concepto, y decía que la amistad estaba definida por un amigo es el otro yo. ¿Por qué el otro yo? Bueno, solo que ahí no terminaba su definición. Como buen matemático le agregó como 220 y 284. Entonces la pregunta inmediata es, ¿y qué tienen en común 220 y 284 para que Pitágoras los pusiera en relación de amistad? Bueno, resulta que si nosotros tomamos los divisores propios de 284, que son todos aquellos divisores menos el mismo, y hacemos una suma de esos divisores, la suma nos da 220. Vean cómo 284 se refleja en el 220. Pero a la inversa también se da. Resulta que los divisores propios de 220, si los sumo, me van a dar 284. Vean ustedes entonces que este era el concepto de amistad. Amigo es el otro yo. Es decir, como 284 que se refleja en el 220 y el 220 que se refleja en 284. Este concepto de amistad en aquella época, en donde no habían tecnologías, resultó un tanto complejo para localizar parejas de números amigos. Encontrar pares de números amigos, decía los griegos, es tan difícil como encontrar un amigo. Después de estos dos, aparecieron otras parejas como 1184 y 1210, lo mismo que 6232 y 6368. Esto como hasta los años 40. Y luego con el advenimiento de tecnologías las cosas han mejorado. Hoy podemos decir que hay otros enormes números que son amigos, como dice 17.296 y 18.416. O una pareja de magnitud interesante como 9.363.584 y 9.437.056. Lo cierto es que un amigo es aquel que nos ayuda en los momentos más difíciles, pero para los pitagóricos, un amigo es el otro yo. Los matemáticos gustan de asociar los números al ámbito de cualidades humanas y lo hacen como, primero, por entretenimiento, porque de alguna forma, para poder descubrir comportamientos o formas hay que poner mucha atención, y la atención es uno de los requisitos fundamentales para poder hacer buena matemática. Por eso los matemáticos hablan de números amigos, enamorados, sociables, novios, narcisistas, felices, tristes, hambrientos, qué sé yo, sublimes o intocables. Es decir, hay una cantidad enorme
de clasificaciones de los números, según tengan algunos comportamientos. Este año se ha comentado mucho sobre un tipo de número que se llama año Harshad. Los años Harshad fueron así planteados por un matemático hindú, y el término Harshad es un término del sánscrito que significa gran alegría. Pues bien, este tipo de número, que también lo llaman número Harshad o Niven, en honor a un matemático canadiense que hizo una primera publicación sobre ellos en 1997. Un número Harshad es un número entero múltiplo de la suma de los dígitos que lo forman, o divisible por la suma de dichos dígitos. Veamos el caso de 2024. Resulta que si nosotros tomamos 2024 y sumamos sus dígitos, nos da 8. Y resulta que 2024 es divisible por 8. Por lo tanto, 2024 es un año Harshad. ¿Cuál otro número o cuál otra fecha o año va a ser Harshad? Bueno, resulta que el 2025, porque si sumamos 2025, la suma da 9. Por lo tanto, 2025 va a ser divisible por 9. La pregunta también que surge es cuál es el próximo año que no va a ser Harshad. Y acá podemos darnos cuenta que el 2026 no será Harshad. La razón es muy simple, la suma de sus dígitos da 10 y 2026 no es divisible por 10 o múltiplo de 10 porque no termina en 0, que sería uno de los requisitos fundamentales. Vean ustedes cómo los matemáticos juegan con eso. Igual nosotros podríamos también establecer ciertas relaciones y con ello hacer un poquito de comunión entre disciplinas diferentes de estudio. Por ejemplo, hay 3 fechas costarricenses que son muy importantes: 1821, 1848 y 1949. La primera de esas fechas, 1821, es la fecha de la independencia de nuestro país. Si nosotros sumamos los dígitos, evidentemente eso nos va a dar 12, y 1821 no es divisible por 12. Eso significa que no es un número Harshad. Si nos fijamos en los divisores, nos damos cuenta que los divisores son 1, 3, 607 y 1821. Excluyendo ese divisor y dejando los propios 1, 3 y 607, podremos darnos cuenta primero que es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Y si hacemos la suma de los divisores, nos damos cuenta de que la suma es menor que 1821 y por lo tanto es un número deficiente. Estos juegos nos permiten poder ingresar a temas como estudios sociales desde otra óptica, primero con algún efecto importante de motivación. Veamos 1848. La suma de los dígitos da 21. Y si dividimos 1848 por 88, nos da, por 21 nos da 88. 1848 es el año de la fundación de la Primera República, cuando asumía el poder José María Castro Madrid. Deja de ser Costa Rica un estado y se convierte en una república unitaria, libre e independiente. Pues bien, resulta que es un número Harshad, 1848. Si tomamos los divisores, que son una cantidad bastante amplia de divisores, y los sumamos, bueno, primero nos dicta que a todas luces es un número compuesto también porque tiene más de 2 divisores. Pero la suma de sus divisores propios da 3.913, que es mayor que 1848. Por lo tanto, este número es un número abundante. ¿Qué podemos decir de 1949?
fecha de lo que se denomina la fundación de la Segunda República, después de la Guerra Civil del 48. Pues bien, resulta que no es un número Harshad, porque no es divisible por la suma de los dígitos que lo forman. Si obtenemos los divisores, nos vamos a dar cuenta que es un número primo, porque tiene única y exclusivamente dos divisores, uno y el mismo. Y por lo tanto, los divisores, la suma de los divisores propios, que sería 1, es menor que 1949. Por lo tanto, es un número deficiente. Por lo demás, y cosa interesante, como es un número primo, entonces va a ser primo relativo de 1848 y 1821, porque comparte con ellos solo un divisor, el 1. Sobre el tema de la amistad, para concluir esta conversación, leo a Pablo Neruda cuando dice: si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Esto es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y les agradecería me escriban a mi correo mahario2707@gmail.com. Les espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.